Yo empecé a cuidar el panteón un mes atrás porque no encontraba otra cosa que hacer y debía dinero. Me dieron la llave de la reja y una libreta donde debía apuntar los nombres de las personas que entraban en las noches. Me dijeron que abriera cuando el sol empezaba a irse y cerrara cuando ya estuviera claro. Que diera vueltas por dentro para asegurarme de que todo estuviera en orden, como debía estar. Mi libreta guardaba apuntes de rostros y palabras de quienes venían a honrar a los suyos. A veces era un vecino que dejaba un ramo, otras veces un viajante que traía una foto vieja, como un recuerdo. Yo no sé leer muy bien, pero me esfuerzo por memorizar las fechas y los nombres. Con el paso de las noches, aprendí a reconocer voces, pasos y presencias que se movían entre las tumbas. Una tarde, antes de ir al panteón, vi a un hombre sentado en la banqueta. Estaba pálido, con los labios resecos. Me pidió agua y le di de mi cantimplora. No habló más que para decirme que venía a un funeral. Estaba sucio, la ropa polvosa, las manos rayadas como si hubiera estado trabajando. Le señalé la salida del pueblo y se fue sin darme su nombre, desapareciendo entre la gente. Semanas después, el encargado me entregó un recado. Me pidió que cuidara la tumba de un tal don Jaime López. Dijo que era un entierro especial, que el muerto era muy importante en otro pueblo y que llegaría gente de distintas partes. Vi el cajón en un rincón, con su nombre escrito en un pedazo de papel arrugado. La gente vino a la misa, lo sepultaron, y yo cerré la puerta a la medianoche, asegurándome de que quedara bien. El entierro fue rápido y discreto. No trajeron músicos ni dijeron nada más allá del rezo. La gente se fue antes de que oscureciera del todo. Esa noche cerré la reja como siempre. Di mis vueltas por el panteón. Anoté lo poco que pasó y me quedé tranquilo. Me quedé cerca de la entrada a esperar la mañana. No había pasado mucho cuando escuché el primer golpe. No era fuerte, pero se sentía claro. Era sordo, como cuando uno pone el oído en una caja cerrada o en una pared gruesa. El golpe venía del lado donde habían enterrado a don Jaime. Caminé hasta allá sin encender la linterna, confiando en la poca luz de la luna. Cada paso que daba sentía que el golpe se hacía más claro. Me agaché junto al montículo. Puse la mano sobre la tierra. La tierra no estaba quieta. Temblaba como si por debajo alguien se moviera despacio. No quise pensar nada raro. Me traté de calmar. Saqué la linterna y apunté al suelo. Solo vi la tierra revuelta, los bordes hundidos, como si hubieran cavado con prisas y la tierra no hubiera quedado firme como debía. Me levanté rápido y me alejé de inmediato. Mientras caminaba hacia la reja, escuché pasos detrás de mí. No me atreví a voltear. Me senté en una piedra frente a la puerta, con la vista fija en ella. Me quedé ahí, completamente quieto, hasta que el sol empezó a aclarar todo. La siguiente noche pasó igual. Apenas cerré la reja, los golpes comenzaron. Eran más rápidos. Ya no era uno o dos. Era como si alguien tocara con los puños desde abajo, sin parar ni un segundo. Yo no fui a ver. Me senté junto a la reja, tratando de ignorar el ruido, y me tapé los oídos con las manos. A la mañana siguiente, el encargado me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no pasó nada. El patrón confió en mi palabra y me dejó en paz. Esa noche decidí esperar el golpe. Me quedé junto al montículo con mi linterna y mi libreta. La luna estaba alta y apenas iluminaba el cielo. No quise describir el aire ni las nubes. Solo conté el tiempo que pasó, esperando lo que sabía que iba a ocurrir. El golpe llegó cuando ya eran las 3 de la mañana. 3 golpes secos en la tierra. Luego empezó un arrastre por debajo. No era fuerte, pero no se confundía. Agarré más fuerte la lámpara con los dedos sudados. La voz se escuchó después, quebrada. Dijo mi nombre. No habló del patrón ni del encargado. Solo repitió mi nombre y pidió que lo ayudara. Dijo que no sabía qué estaba pasando, que no podía salir, que sentía mucho miedo. Me eché para atrás un paso, dudando si debía acercarme o no. La voz se cayó de inmediato. Me quedé parado, sin moverme, con el corazón acelerado. Pensé en el hombre que ayudé un día en la carretera. Pensé que tal vez era él o algo relacionado con él. Saqué la libreta que traía guardada y busqué la nota donde estaba el nombre de don Jaime.
Lo escribí otra vez, mirando las letras con algo de nerviosismo. No me pareció que fueran el mismo nombre. Aún así, algo me hizo pensar en su cara, en la forma en que caminaba. Algo me dijo que sí era el mismo. Al día siguiente, la vecina de la entrada llegó con un ramo de flores frescas. Lo puso junto al montículo de don Jaime, con algo de respeto. Me dijo que era hijo de un amigo suyo, que había muerto de una enfermedad rara, que lo recordaba como una persona buena y generosa. No habló de ruidos ni de nada extraño. Solo dijo que lo extrañaba y que quería que descansara en paz. No le dije nada. Me regresé a mi trabajo con la mente llena de preguntas. Esa noche volví a sentarme en la misma banca de piedra. Dejé el ramo a un lado. No prendí la lámpara. Me quedé con la libreta sobre las piernas. Otra vez se escuchó el arrastre. Luego vino la voz. Esta vez sonó más seca, como raspada. Dijo que tenía sed. Dijo que lo enterraron cuando todavía respiraba. Dijo que estaba atrapado. Dijo que sentía que el pecho se le aplastaba. Se le fue cortando la voz hasta que ya no se oyó. No pensé nada. Agarré la linterna y la apunté al montón de tierra. Señalé despacito y dije que no podía abrir. Oí que reclamaron. El nombre salió solo. Jaime. Decía que su mamá no lo dejaba en paz. Decía que su esposa lo esperaba. Decía que el peso lo estaba aplastando. Me dieron ganas de irme, pero me quedé allí, quieto y en silencio. El sonido subió de tono. El montículo se hundió un poco. Luego volvió a su lugar. La voz habló con más fuerza. Dijo que sentía frío. Dijo que el cuerpo le dolía. Dijo que no entendía qué pasaba con su carne. Quise responderle que no podía hacer nada, pero recordé al hombre de la carretera. Recordé que me pidió ayuda. Sentí culpa. Al otro día fui a buscar al encargado. Le conté que don Jaime pedía algo. Le conté los ruidos extraños. Le conté la voz. El encargado apretó la boca y me dijo que no se podía mover nada. Dijo que así se iba a quedar. Dijo que era cosa del pueblo, que no había nada más que hacer. No quiso decir más. Me salí y le pregunté a la vecina si sabía algo de algún error. Se quedó callada. Nomás me dijo que confiaba en los que enterraron a su hijo. No quiso hablar de más. Esa noche me senté a esperar el golpe con la libreta en la mano. Llegó antes de que dieran las 12. 1, 2 golpes. Luego la voz. Decía que el aire ya no le alcanzaba. Decía que la oscuridad le raspaba los ojos. Decía que se acordaba de su boda, que le prometió a su mujer no dejarla sola. Decía que no quería morirse. Yo no dije nada. La voz no se callaba. Contaba su vida como si todavía siguiera vivo. Contó de su boda. Contó de su trabajo en el campo. Contó del día que casi se mata en un accidente. Contó de su mamá enferma. Contó de su hijo que apenas empezaba a caminar. No era un muerto hablando. Era alguien que no sabía que ya no tenía derecho a seguir. La sexta noche no quiso hablar. Me tocó la puerta. No era un golpe seco. Era lento, pesado, como arrastrado. Me levanté sin pensar y caminé hasta afuera. No abrí. Me quedé viendo la chapa. La voz venía de abajo. Decía que le dolían los ojos. Decía que ya no sentía las piernas. Decía que le costaba respirar. El encargado me había dicho que no se podía mover nada. No sabía qué hacer. Me senté junto a la puerta y me quedé oyendo, esperando que pasara algo más. El día siguiente fui a la casa del encargado. Me abrió su hijo. Tenía la cara hinchada. Me miró feo. Me dijo que me largara. No me fui. Grité que don Jaime no estaba descansando. Grité que no podía quedarse así, que algo no estaba bien. Salió el encargado. No dijo nada. Nomás cerró la puerta. Esa noche los golpes fueron diferentes. No era 1 ni 2. Era como si arrastraran algo pesado encima de mi techo. No dormí. Al amanecer salí a ver. No había nada. El encargado pasó caminando frente a mi casa. No me miró. Iba encorvado como cargando algo que no se veía, algo que parecía demasiado pesado para ser solo una carga. A la 8ª noche los golpes se oían fuerte, más allá de donde yo estaba. Cada tanto paraban y empezaban los rasguños. Un arrastre lento, como si algo o alguien tratara de salir.
arrastrando las uñas por el interior de la caja. El sonido duraba mucho, se alargaba, y no se podía distinguir si venía de un lado o del otro. Yo me quedaba quieto, sentado sobre la piedra de siempre, esperando como si eso pudiera calmarme. Solo me pasaba las horas mirando el suelo y rezando para que amaneciera rápido. Al 9º día, cuando llegué, algo estaba raro. El montículo donde había sido enterrado el cuerpo estaba hundido. No era un hoyo profundo, pero estaba claro que la tierra se había deshecho. No había llovido, no había pisadas. La tierra simplemente se había tragado a sí misma y no tenía explicación. Me acerqué y toqué con las manos, pero no sentí nada extraño, aunque el aire alrededor parecía diferente. Esa noche el ruido cambió. Ya no eran golpes. Ahora era algo mucho peor, algo arrastrándose, moviéndose de a pocos entre las tumbas. Sonaba como si alguien no pudiera levantarse, como si estuviera arrastrando los pies, y no importaba de qué lado viniera, siempre sonaba demasiado cercano. A veces se detenía como si estuviera buscando algo o alguien. Yo no me moví de mi lugar. Me aferré con fuerza a la linterna, pero el sonido seguía, igual de cercano y persistente. Encendí la linterna con nervios. Nada. Apagué la luz, y entonces sentí que el ruido estaba mucho más cerca. Volví a encender la luz, y nada. Todo seguía igual. Ahí estaba yo, sentado, sin moverme, sin saber si el sonido venía de dentro de la tumba, o si algo más estaba allí. Así pasé toda la noche, tenso, con el ruido que nunca paraba, sin dormir ni un solo minuto. Eso duró 10 noches completas. Cada noche el ruido seguía, como un recordatorio constante. Cada día encontraba algo extraño al amanecer: piedras movidas, flores esparcidas por el suelo, tierra removida en lugares donde no tenía sentido. Los rasguños, las huellas del paso de algo eran siempre más evidentes. Decidí hablar con el encargado. Me miró con cara de pocos amigos y me dijo que me ocupara de mi trabajo y no cuestionara nada. Me advirtió que si algo pasaba, yo tendría que resolverlo solo, porque nadie iba a venir a ayudarme. Le conté lo de la tierra hundida, pero él solo me respondió que había visto cosas peores y que no me metiera en más problemas. Fue en ese momento que entendí que no era el primero al que le tocaba ese turno. No era casualidad que me hubiera mandado a ese panteón. Nadie quería estar allí después del entierro. Nadie quería acercarse a esa tumba. Me di cuenta de que me habían mandado allí para lidiar con esa situación tan inquietante y tan horriblemente particular. Una noche, mientras caminaba entre las tumbas, vi algo que no entendía al principio. Una lápida estaba rota. La piedra estaba partida a la mitad, como si algo dentro de la tumba hubiera golpeado con fuerza. No tenía sentido. La tumba había estado intacta cuando se había enterrado el cuerpo, y esa piedra no se había caído por el tiempo ni por el clima. La había partido algo, algo que estaba adentro. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que vi. La lápida rota, la tierra que se hundía, todo eso no cuadraba. Me quedé observando por mucho tiempo, viendo la grieta en la piedra. Algo estaba mal, y no quería ser yo quien tuviera que lidiar con eso solo. Pero a la vez sentía que debía hacer algo, porque las voces no paraban, y la sensación era cada vez más incómoda. De pronto, algo me hizo mirar hacia la tumba de don Jaime. El suelo seguía hundiéndose más, y ahora las huellas de algo arrastrándose parecían acercarse. Ya no era solo la tierra o los golpes, ahora se oían como si alguien estuviera luchando por salir, pero con más fuerza, más desesperación. Sentí un nudo en el estómago que me oprimió. Era como si algo me estuviera avisando, advirtiéndome de lo que estaba a punto de pasar. Tomé mi linterna y me acerqué con cautela a la tumba de don Jaime. Decidí que iba a acabar, que iba a encontrar la verdad. No podía seguir ignorando todo lo que estaba pasando. No sabía si iba a ser peligroso, pero tenía que hacerlo. Al principio la tierra estaba firme, pero mientras más cavaba, más se sentía blanda y suelta, como si algo hubiera estado moviéndola desde abajo. Algo que no debería haber estado ahí, algo extraño, inquietante. No fue hasta que llegué al fondo,
al lugar donde había caído el ataúd, que lo vi. Parte del ataúd estaba aplastado. No era normal. El cuerpo de don Jaime estaba ahí, pero no como se esperaba. Su rostro estaba contraído, con la cara destrozada, como si hubiera estado luchando por salir, sus manos aún arrugadas, los dedos doblados hacia arriba como si intentara escapar de algo. La tierra alrededor de él había sido removida, y no era solo por el paso del tiempo o por el movimiento de los animales. Algo había estado tratando de romper la caja desde adentro, algo que no debía estar allí. Un grito se me escapó sin querer, un terror profundo me invadió rápidamente. ¿Cómo podían haber hecho eso? ¿Cómo podían haberlo enterrado sabiendo que aún respiraba? Me quedé ahí, mirando ese rostro marcado por el sufrimiento, la evidencia de la agonía que había vivido bajo tierra, enterrado, sufriendo. La tierra seguía hundiéndose, como si esa tumba estuviera reclamando algo que no debía haber quedado allí. De repente, escuché la voz nuevamente. Esta vez era fuerte, clara y directa. Don Jaime me hablaba, pero no era el tono de alguien que padece desesperación. Era el tono de alguien que ya no quería estar allí. Me pidió que lo dejara en paz, que dejara de cavar, que ya no podía seguir sufriendo, pero su voz se fue apagando poco a poco, como si se desvaneciera. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No podía dejar de mirar el cadáver de don Jaime. Sentí como si alguien me estuviera observando fijamente desde detrás de la tumba, con una mirada que me helaba los huesos. No me atreví a quedarme mucho más tiempo. Salí corriendo del panteón, dejando atrás la pala y la linterna. Corrí sin mirar atrás hacia la casa del encargado, sin pensar en nada más que en lo que acababa de descubrir, temblando de miedo. Cuando llegué, le grité a la puerta con desesperación. No me respondió, pero su hijo abrió con cara de pocos amigos, sin decir nada. Le dije que no podía seguir así, que no podía callar lo que había visto. Le conté todo lo que había descubierto, todo lo que había oído. Pero cuando le mencioné lo que había pasado con don Jaime, con su tumba, el hijo del encargado me miró raro. No me creyó. Se rió un poco y me dijo que no dijera tonterías, que todo eso eran cosas de la imaginación. Pero no me rendí. Volví a contarle sobre los ruidos extraños, sobre las voces que me pedían ayuda, sobre la tierra hundida, sobre la lápida rota. Fue cuando me dijo que me calmara, que ya no hablara más de eso, que me fuera de allí. En ese momento me di cuenta de que no podía esperar más. Necesitaba que la familia de don Jaime supiera lo que realmente había pasado, que alguien escuchara la verdad. Al día siguiente fui a casa de la vecina que había estado presente en el entierro. Ella estaba sentada en su casa y al principio no me creía, pero después de un rato, tras insistirle y explicarle más detalles, accedió a escucharme. Le conté todo lo que había ocurrido, todo lo que había visto y cómo había sido enterrado vivo. Se quedó en silencio, no me miraba a los ojos, pero al final sus palabras fueron claras. Si eso es cierto, ya no puedes quedarte con eso. Debes decirlo a la familia, no hay vuelta atrás. Y así lo hice. Fui a la casa de los padres de don Jaime. Los viejos no parecían sorprenderse. Era como si ya lo supieran. La madre de don Jaime me miró, muy seria, y me dijo: «Sabíamos que algo no estaba bien, pero no tuvimos el valor de hacer nada». Su voz era tranquila, pero en sus ojos había una pena profunda. Le conté todo lo que había pasado en el panteón, sobre las voces, los golpes, el dolor que se había vivido en esa tumba. La mujer no lloró, pero su rostro se endureció. El padre, que estaba al fondo, solo asintió con la cabeza. Finalmente, me dijo que no fuera a hacer nada más. Esa misma noche, cuando me senté junto a la reja, el ruido cesó. Por fin, ya no escuchaba los rasguños ni los golpes. La tumba de don Jaime ya no parecía ser el centro de lo que ocurría. En su lugar sentí una calma extraña, como si todo se hubiera resuelto de alguna manera, aunque no sabía por qué. Nunca más volví a escuchar los pasos, ni la voz. Los demás panteoneros, los vecinos, nunca volvieron a hablar de lo sucedido. La tumba de don Jaime finalmente se quedó en su lugar, pero a veces, en las noches más quietas, cuando el viento ya no sopla y la oscuridad se siente más densa,
Aún puedo sentir la presencia de algo más allá de las lápidas, algo que nunca debí haber buscado. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.